El 8 de septiembre del año 2011, el Parlamento de Cataluña otorgaba la más alta condecoración, la medalla, a Josep Guardiola, el Pep. Había logrado el sextete con el Barcelona y además había revolucionado la idea futbolística y había creado el que para muchos ha sido el mejor equipo de fútbol de la historia. Sin embargo, la resolución lo señalaba que le daban este premio, apenas tenía 40 años de edad, nunca antes se había otorgado a una persona a tan corta edad porque se había convertido en un referente catalán. En su discurso no pudo obviar el entrenador el motivo futbolístico y él confesó que el momento de mayor excitación que tenía dentro de su labor como director técnico era un día antes del partido en que se internaba en el sótano del Camp Nou y comenzaba a imaginar cómo iba a ser el partido, por dónde lo iban a atacar, por dónde iban a tratar de cortarle el circuito de su tiki-taka, de sus mediocampistas, es decir, en otras palabras, se hacía él las preguntas que le iba a plantear el partido para responderlas antes del mismo. Y que cuando tenía esa visión decía, listo, lo hice, lo logré, ya ganamos. Y casi siempre ocurría así. Si eso se podría dar en las diferentes evaluaciones que tenemos, sería mucho mejor. Tratar de imaginar cuáles son las probables preguntas y entonces ya tener la batería de respuestas listas. De esto hablaremos el día de hoy. Soy Guido Aguilar Grados y esta es la entrega 111 de Tribuna Constitucional. ¿Cómo responder en un examen de grado? Sean todos bienvenidos. Antes de ingresar a lo que viene a ser ya las respuestas dentro de un examen de grado, nos parece importante señalar algunas cuestiones que por preliminares no es que sean menos importantes. La primera de ellas, en el programa anterior pudimos ver cómo exponer en un examen de grado, y es que en realidad una buena exposición en un examen de grado ya uno tiene, creo yo, el 50% del grado aprobado. Demuestra la competencia que se tiene para hablar en público, demuestra que conoce el tema y demuestra que tiene la capacidad y que ha logrado los objetivos para obtener justamente ese grado. Recordemos, jamás un examen de grado comienza directamente con una pregunta. Siempre primero hay la exposición. Por eso estos temas que hemos querido que estén interconectados. En segundo lugar, así como en la exposición era nunca leer, nunca, acá es nunca mentir ni inventar, nunca. Es preferible mostrar nuestras lógicas limitaciones en determinados temas diciendo no lo recuerdo, si es que en realidad no logramos evocar, o no he revisado aquello, si es que el tema nos parece pues totalmente desconocido. Esto, dicho una vez o hasta dos veces, no cae mal. Muestra más bien la honestidad intelectual que se debe de tener en este tipo de trabajos que generalmente por la especialización siempre van a tener un conocimiento infinito y que algunas de las cosas se nos pueden haber pasado. También es importante no dejar que se acumulen dos preguntas. Podemos encontrarnos muchas veces con un jurado hostil o con un jurado, digamos, con un estilo inquisitorial. De tal manera que al estilo de las peleas de box, cuando ve que el contrincante está sangrando por la ceja, le sigue pegando allí. Puede ser que se realice una primera pregunta y entonces al no contestar, primero es que vamos a escuchar el murmullo del público presente, lo cual nos va a poner más nerviosos todavía. Y si permitimos que encima de eso nos sumen una segunda pregunta, producto justamente del momento que estamos viviendo, no vamos a saber si contestar la primera y la segunda. O si no sabemos ninguna de ellas, probablemente entremos en un estado de mutismo que no es conveniente. En cuarto lugar, nunca hay que interrumpir al jurado. Así lo que esté diciendo en detrimento de nosotros, sea falso. No. Hay que esperar que concluya, que termine y luego, siempre los responsables somos nosotros. Atención, no es que ustedes no me entendieron o usted, doctor, no me entendió. No, yo no fui capaz de hacerme entender. Lo que quise decir fue esto y de nuevo comenzamos a tejer, comenzamos a construir, pero nunca interrumpirlo. Y por último, esto también es fundamental, no pontificar a ningún autor. Muchas veces dentro de lo que viene a ser el lenguaje coloquial o casi una costumbre decimos según el maestro fulano de tal. Puede ser
que uno de los jurados o varios de ellos tengan una distinta religión jurídica, de tal forma que aquel que hemos llamado maestro no concuerde con sus ideas. Y entonces comienza a profundizar. ¿Por qué lo llama maestro? ¿Por qué lo considera? ¿Qué obras ha leído de él? No, siempre dentro de un parámetro de respeto, pero que además del respeto pueda ser un parámetro de lógico equilibrio, evitar las intemperancias. Y ahora sí, ¿qué hacer? ¿Cómo responder? Ya en el caso de que tengamos una interrogante. Señores, lo fundamental, muchas veces cuando uno ve estudiar a una persona, realmente más que estudiar, la ve leer. Nosotros cuando visitamos la biblioteca de Gacal encontramos a muchos de nuestros participantes que están leyendo, estudiando muy pocos. Estudiar es, muy bien, yo tengo esto en el texto, voy haciendo mi esquema, voy subrayando lo más importante, pero que en realidad el objetivo es que me quede eso tatuado en mi memoria. No siempre se hace esto. De tal manera que en esos esquemas, en ese desarrollo, en ese estudio, es tratar de una u otra forma de adelantarse. Si yo tengo, digamos, como tema de tesis el overruling, cuál es la frecuencia del cambio de la jurisprudencia, yo tengo que ya adelantarme, que me pueden preguntar, ¿no?, cuál es la diferencia con el prospective overruling, cuál viene a ser la diferencia con el present, con el past, cuántos votos se necesita para realizar ese overruling. Es decir, como dijimos en nuestra presentación acerca de Guardiola, tratar de imaginarnos cómo va a ser ese examen de grado y ponernos en el peor escenario, con un jurado que realice muchas preguntas, con un jurado que sea bastante exigente, lo cual no es malo, al contrario, le da el barniz y el brillo que necesita nuestro grado académico. Y hablando de eso, solamente hay 5 posibilidades, 5 tipos de preguntas que pueden hacernos. La primera de ellas son las preguntas de concepto. Y entonces en los conceptos hay que ser muy claro. Dígame usted entonces qué cosa es el precedente constitucional. No, doctor, el precedente constitucional es la resolución expedida por el Tribunal Constitucional en un caso de un proceso de la libertad que debiera ser interpartes y que el tribunal, señalando los fundamentos del caso, lo convierte en erga omnes y lo hace obligatorio para todos los ciudadanos, para todos los poderes del Estado. Generalmente tenemos la tendencia a colocar un ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa es el precedente constitucional? Por ejemplo, no, el ejemplo viene después. Entonces son preguntas de concepto. Debemos de tener claros los conceptos. Es más, cuando hay un concepto que tiene una excepción, primero se responde la generalidad. ¿Hay pena de muerte en el Perú? Sí, solamente los casos de traición. No, no. ¿Hay pena de muerte en el Perú? No, pero hay una excepción. El caso de traición a la patria en tiempo de guerra. Una pregunta de concepto. En segundo lugar, está la pregunta de comparación. Dígame usted cuál es la diferencia entre el control de constitucionalidad difuso y concentrado. Entonces, debemos de establecer la enumeración y en ese orden. Primera gran diferencia. El control difuso es eso, está diseminado entre todos los jueces del país. En cambio, el control concentrado solamente tiene al Tribunal Constitucional como competente. Segunda diferencia, el control difuso tiene un origen en el derecho anglosajón, en la Judicial Review. En cambio, el control concentrado tiene un origen en el derecho romano-germánico, europeo continental. Fue creado por Kelsen en la Constitución austríaca de 1920. El control difuso no llega a derogar la norma, lo que hace es inaplicarla. El control concentrado, tras un proceso de inconstitucionalidad, la norma no solamente queda anulada, sino que al día siguiente de la publicación de la sentencia queda expulsada del ordenamiento jurídico, y así sucesivamente. Una tercera pregunta es la pregunta de opinión, cuando nos piden dar un juicio de valor. ¿No? Entonces, en esa pregunta, en esa opinión también, si nosotros hemos presentado una tesis sosteniendo, señalando que hay un exceso del Tribunal Constitucional en el ejercicio del poder, probablemente nos pregunten sobre alguna política desarrollada por el Tribunal Constitucional que, según nuestra teoría, nuestra tesis, excediéndose del poder, ha favorecido los derechos fundamentales. Debemos de llevar una opinión lista. Por eso es importante adelantarse a todo el abanico de preguntas que nos puedan realizar. Va a ser muy difícil hilvanar, construir
una respuesta en ese preciso momento, aunque si la tesis la hemos desarrollado de una manera sesuda, de una manera seria, muy difícilmente no podamos contestar. La tesis es nuestro hijo, nosotros tenemos que desarrollarla. Pueden asesorarnos en el proyecto de tesis, en la estructura, pero en el desarrollo mismo nadie puede saber más que nosotros de nuestra tesis, ni siquiera el jurado. O las llamadas preguntas hipotéticas en cuarto lugar. ¿Qué haría usted en caso de? También hay que ponernos en ese escenario. Y por último, las que tal vez sean las preguntas mucho más difíciles de contestar, que son las preguntas sensibles. ¿Está usted o no de acuerdo con la pena de muerte? Entonces señalar si yo estoy de acuerdo, o sea, estoy del lado de los mortícolas, ¿cuál es mi fundamentación jurídica? O si estoy del otro lado, el lado de los abolicionistas, ¿sobre qué fundamento jurídico me soporto acá? Sin embargo, cualquiera de los dos casos en que yo tenga que responder o sea mi convicción, no puede haber espacio para la intolerancia. No, siempre está abierto al debate. Es decir, dejar la posibilidad que la otra posición, que puede ser la posición del jurado, también tiene argumentos, pero que dentro de nuestra convicción, de nuestro interior, nos quedamos con una de ellas. Y eso es generalmente lo que ocurre o lo que se da con varios temas, como el tema del aborto, como el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Con todo esto, hemos esperado contribuir en algo a esto que para muchos es un drama, que es un momento muy difícil, y claro que lo es. Pero si nosotros tenemos una preparación adecuada, si nosotros tomamos en cuenta estas recomendaciones, producto de la experiencia, no solamente propia, sino también de la enseñanza, pero sobre todo, si nosotros tomamos nuestra profesión, la abogacía, con la seriedad y el profesionalismo del caso, saldremos adelante. No olvide suscribirse, recomendar la suscripción, que siga creciendo este universo de Tribuna Constitucional. Han sido todos ustedes muy amables. Con su permiso.